Ahí está, Andrés lo conocemos hace tiempo, ya participó con nosotros aquí en Uruguay en el workshop que hicimos en el CURE de Punta del Este. Y bueno, él trabaja con la profesora Nora, como dicen allí, o profesora Nora Spinell. Y así que hemos compartido bastante. Yo creo que les di algún curso también a André por allá por Medellín. Y a Oscar, bueno, a Oscar no lo conozco, pero bueno, no sé, ¿alguien va a decir algo más de estos muchachos? Sí, si quieres agrego o no sé si le habías pedido a alguien más, pero bueno, no, para seguir entonces, Gabriel, Oscar Jaulín, que bueno, ambos ya habrán sentido, son colombianos, ambos economistas de la Universidad Nacional, pero Oscar estudió en la Universidad Nacional, Gabriel, de Bogotá. Así que a lo mejor el acento se te parece más al de Bogotá mejor. Bueno, aunque no sé si de Bogotá ya nos contará. Ambos también son magíster en análisis económico en la Universidad Carlos III de Madrid, que es allí mismo donde se encuentran haciendo el doctorado. Así que bueno, están haciendo toda una, tienen toda una trayectoria similar por lo que vemos, estudiantes del doctorado de economía. Sería bueno que nos contaran, Oscar y Andrei, como también en qué grado de avance están con el doctorado. Me imagino que nos van a contar también la presentación, si hace parte de como de qué eso, de qué capítulo o avance del doctorado. Así que les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Ya un poco les explicó vía correo Verónica la dinámica del seminario, ¿cierto? Que tienen 30 minutos, máximo 40 para la presentación y luego la idea es hacer un intercambio, bueno, que les pueda aportar también al trabajo de ustedes. Adelante, Oscar. Vale, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al seminario. Estamos muy contentos de hacer parte de este seminario, de poder, por favor, conocer sus opiniones respecto a este documento. Bueno, les comentamos un poco sobre nosotros. Nosotros efectivamente somos economistas de la Universidad Nacional, yo de la sede de Bogotá, Andrés de la sede de Medellín, y ambos nos vinimos a conocer acá en el programa del máster en análisis económico, que es el máster conduciente al doctorado de la Universidad Carlos III. Y en este momento ambos estamos en el tercer año del programa, primer año de doctorado, que es cuando comenzamos a hacer nuestra investigación. Entonces, pues nada, más que bienvenido todos sus comentarios, no solo del documento, sino también de las cosas que uno tiene que presentar y que no. De hecho, este es un documento preliminar que estamos haciendo con Andrei, cuyo propósito es precisamente comenzar a adentrarnos a lo que es la tarea de investigación. Digamos, tanto André como yo tenemos experiencia en el mercado laboral, pero mucho más práctico, mucho más empírico, y ahora estamos pues adentrándonos a esta vida de investigación, y este paper tiene ese fin. Por el momento no hemos iniciado, no hemos considerado incluirlo dentro de nuestros capítulos de investigación, sino que haga parte de nuestra agenda de investigación personal. Y pues originalmente nació como la idea de darnos cuenta que en la literatura había como algo más que hacer respecto a encontrar los determinantes del gasto en turismo, que pues más adelante vamos a explicar bien en qué consiste, y pues nada, eso es. No sé si tienen preguntas respecto a nosotros o damos inicio de una vez a la presentación. Pero de nuevo, ambos nos sentimos muy contentos de poder estar acá y compartir como nuestra experiencia respecto a esto. Bueno, háganle. Vale, vale. Entonces, bueno, ah, antes, la investigación es cuáles son los determinantes, sí, cuáles son los factores que determinan el gasto en turismo en Colombia, pero de aquellas personas que viajan dentro de Colombia, debido a la información que tenemos, que usamos, y hacemos el análisis por cuantiles del gasto. Entonces, básicamente queremos saber los distintos cuantiles de gasto, cómo reaccionan ante distintas variables. Y para esto incluimos el hecho de que los coeficientes pueden estar sesgados porque hay selección muestral dentro de la encuesta que nosotros tenemos. Entonces, bueno, la motivación, este es el sketch de lo que vamos a ver hoy.
Y bueno, entonces la motivación principal es que Colombia, el turismo en Colombia es uno de los como motores principales que tiene la economía para, pues, para comenzar a crecer. Sobre todo después de la firma de paz, es una de las cosas claras de los sectores claves con los cuales tanto el gobierno como en general el público colombiano quiere tener para atraer inversión extranjera y para atraer consumo extranjero. Actualmente, digamos, desde 2005 hasta 2019, el turismo representó aproximadamente en promedio el 3,7% del PIB, pero lo importante es que más o menos 7,5% de la población colombiana que está empleada hace parte, un poco menos del 10% de todos los empleados del país están en este sector, lo cual implica, si bien su participación es menor en el PIB, sí que varias personas, un décimo de la población colombiana que está empleada depende de este sector. Y pues nos interesa mirar cómo, lo que nos está interesando es, muy bien, en este sector, qué es lo que queremos pues que crezca. O sea, nosotros queremos que el sector crezca y para eso lo primero que tenemos que hacer es encontrar los determinantes de las personas, del por qué las personas deciden gastar en este sector. Bueno, el gasto en turismo, si bien el turismo tiene un montón de encadenamientos hacia atrás, no sé, de transporte y demás servicios, el gasto directo que se hace en turismo es la principal variable que uno tiene que estudiar con el propósito de entender bien qué es lo que pasa en ese mercado. Y bueno, eso siempre ha sido reconocido tanto por los hacedores de política como los investigadores y digamos, este paper de Brida y Scuderi en el 2013 hace un recuento, un review del estado del arte hasta 2013 de lo que está sucediendo respecto a esta literatura. Entonces, a nosotros lo que nos interesa en este documento es mirar los determinantes que tiene el gasto de las personas que están en Colombia y que viajan dentro de Colombia, cuáles son los determinantes de este gasto. Y un poco de la literatura que habla sobre estos temas se centra en mirar el comportamiento promedio de ese gasto. ¿Cuáles son los determinantes que hacen que en agregado el promedio de ese gasto reaccione? Y eso está bastante extendido y varios de esos documentos se centran tanto en la regresión lineal sin más, como teniendo en cuenta que hay sesgo de selección. El sesgo de selección es básicamente que cuando uno toma la muestra de solo unas personas que viajan, los coeficientes que yo estimo con una regresión lineal pueden estar inconsistentes debido a que esas personas que viajan son totalmente distintas a las personas que no viajan. Y hay una forma de corregir por eso. Y bueno, eso respecto al promedio del gasto en turismo. Y hay otra vertiente de la literatura que se centra en el análisis de los cuantiles. Entonces, ya no estoy estimando el promedio, cómo reacciona el promedio del gasto en turismo, sino cómo reacciona la distribución en general, la distribución condicional en los valores de mis variables explicativas. Esta parte que mira la distribución, los distintos cuantiles, se llama pues las regresiones cuantílicas también han hecho bastantes avances. Y dentro de esta vertiente también están los cuantiles condicionales, una regresión de cuantiles condicionales, y también los cuantiles no condicionales, los incondicionales, que, bueno, tienen ambas aproximaciones. La idea detrás de ambas aproximaciones es mirar el comportamiento de la distribución, pero el hecho de que sea condicional y no condicional tiene distintos sí, enfoques de política. Bueno, nuestro documento, nosotros consideramos que nuestro documento contribuye en dos principales factores. Lo primero es que ninguno de los documentos, hasta donde nosotros hemos leído y de la literatura más reciente, ninguno de los documentos incluye el análisis de la distribución de los cuantiles, teniendo en cuenta que hay sesgo de selección, teniendo en cuenta que yo estoy tomando datos de personas que están viajando y que son totalmente distintas a las personas que no deciden viajar por las variables que yo puedo observar. Y eso es algo que desde 2013, el documento de Brida y Scuderi, en el 2013 ya se venía pensando que faltaba ese hueco en la literatura y que
nosotros estamos usando una metodología que salió en el 2013 y que hasta este momento se están implementando en los paquetes estadísticos. Entonces, esta es nuestra primera contribución. Consideramos que los coeficientes que nosotros obtenemos al menos son consistentes y pues que estamos quitando este sesgo. Y eso es una contribución bastante amplia a lo que se está presentando. Y la otra contribución es que estamos usando la encuesta de gasto interno en turismo que desarrolla el Departamento Nacional de Estadística en Colombia. Nosotros tenemos acceso a los microdatos. El departamento ha hecho una labor importante en subir todos estos datos a la nube de varias de las encuestas que tiene el DANE. Sube los datos, el microdato a la nube y pues bueno, estamos aprovechando esta información. No hay documentos que, de nuevo, de los que hemos leído, no hay documentos que hayan usado esta encuesta para un fin parecido. Solo conocemos dos. Uno que se centra en la decisión de viajar y no viajar, más que en el gasto del turismo. Y otro cuyo enfoque es en la matriz de origen-destino, mirar las características de las personas que viajan en Colombia, pero usando matrices de origen-destino y particionando por estas matrices. Entonces, nosotros contribuimos a la literatura porque en Colombia pues no tenemos algo de nuevo, lo que hemos leído, que haga algo semejante. Bueno, un poco de la revisión de literatura. Estos son los papers. Al final de la presentación está cada uno de los documentos. Y bueno, básicamente se dividen en lo que había ya mencionado, los que son la respuesta en el promedio. Hay la vertiente que es solo regresión lineal y considerando sesgo de selección. Este sesgo de selección se usa con Heckman, sí, que es agregando la función control dentro de la ecuación como un regresor más, y con esto se libra el sesgo de selección. Bueno, yo sí quisiera comentar que las regresiones, este primer apartado de OLS, de regresiones lineales, generalmente es porque las encuestas que tienen son en los lugares de destino. Entonces, como que reciben un montón de personas, ellos hacen la encuesta y solo tienen de personas que viajaron. Entonces, no tienen otra herramienta, no hay otra forma de hacerlo sino con OLS. No es tanto que no se tenga otra herramienta, sino que por definición, por los datos que tienen, no hay forma de hacer sesgo de selección ahí, de corregir por sesgo de selección. Y ya la literatura de regresiones por cuantiles es mucho más reciente con respecto a la anterior, y sobre todo la de la regresión no, de cuantiles incondicionales. Sí, nada, intuitivamente la regresión en cuantiles incondicionales tiene que ver con que mientras en la regresión de cuantiles condicionales yo condiciono la distribución de la variable a un valor de X, en la regresión no condicional yo quiero saber el cuantil no condicional, el cuantil de los valores de la variable de gasto, cómo reacciona ante distintas variables. Eso tiene una implicación política importante y por eso esta nueva literatura está creciendo y pues arroja como muy buenas ideas para el quehacer de política. Pero sin embargo, ninguna de estas medidas hace corrección por sesgo de selección. Y nosotros estamos implementando, digamos, este modelo de Arellano y Bohom, que es un paper de 2017, y también, bueno, parte de la explicación de este paper de 2017, el handbook de regresiones cuantílicas, que lo hizo Conker, que pues el editor es Conker, tiene un capítulo destinado a el sesgo de selección en regresiones cuantílicas que también escribieron Arellano y Bohom. Eso es de 2016, pero el documento oficial publicado en Econométrica es este de 2017, en el cual pues está toda la metodología y sí, la teoría asintótica y como es bastante interesante para que le echen de verdad una medida muy recomendable, es un paper muy bonito. Y bueno, esto es. La cosa es que si bien se hizo en 2017, hasta ahora los paquetes se están implementando. Conker hizo un documento muy pequeñito en el que intentaba explicar cómo se metía eso en R, pero nosotros estamos usando un comando que se llama rhome,
del profesor Martin Buwen de la Universidad de Tübingen. La explicación de ese comando está por salir en el Stata Journal ahorita en 2021, según la página del profesor. No tengo entendido en qué año va a salir, pero pues apenas salga, ahí va a estar explicado muy bien cómo funciona el comando y cuáles son los inputs del comando y eso. Pero fíjense, salió en el 2017 este paper y hasta 2021 tenemos acceso en Stata para hacer la estimación. Y por eso es que lo estamos haciendo. Bueno, dentro de metodología, ya pasando a metodología, quiero primero explicar los datos. Nosotros usamos esta encuesta de gasto en turismo, que es conducida por el Departamento Nacional de Estadística. Esta está para varios años. Nosotros nos centramos en el 2019. La encuesta se hace trimestralmente, pero no se hace para las mismas personas. Entonces, cada trimestre las personas son distintas a las que se les conduce esta encuesta. Y al final, nosotros nos quedamos con las observaciones de los jefes de hogar y nos dan 56.381 observaciones para todos los trimestres de 2019. ¿Por qué decidimos hacer esto? Bueno, resulta que si nosotros incluimos todas las observaciones y no solo los jefes de hogar, encontramos que no hay una consistencia en la forma en la que reportan los datos. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, habían hogares en los cuales los hijos o la pareja del jefe de hogar reportaba como ingreso el mismo ingreso del jefe de hogar. Y habían otros que no reportaban ingreso alguno, a pesar de que reportaban gastos. Entonces eso creímos que nos iba a generar sesgos. No teníamos ni idea de si sesgos negativos o positivos, pero sí sabíamos que no teníamos consistencia en la forma en la que iban a reportar, porque si tuviera consistencia sería más fácil saber hacia qué lado va el sesgo. Entonces decidimos quedarnos con los jefes de hogar, aún sabiendo que hay un montón de personas que, siendo parte del mismo hogar, viajan a pesar de no ser jefes de hogar. Y bueno, somos conscientes de esta debilidad, pero debido a la calidad de los datos que tenemos, pues decidimos irnos con los jefes de hogar. La variable dependiente, nuestra variable más importante, es el logaritmo del gasto diario por persona. Entonces, dado esto, no estamos incluyendo en el lado de la derecha, en las variables explicativas, ni el número de días que tuvieron en el viaje, ni tampoco el número de personas para el cual está este gasto del jefe de hogar, para evitar sesgos de división. Y dentro de las variables explicativas incluimos tanto variables sociodemográficas del jefe de hogar, todo eso del jefe de hogar, como las variables relacionadas con el viaje propiamente dichas. Dentro de ellas está el destino y la motivación que tiene del viaje. Generalmente está si fue por trabajo, si fue por educación, si fue para visitar a un familiar, etcétera, etcétera. Y sí, esto lo que venía mencionando desde el principio, lo más importante es que esta encuesta es conducida para personas que están viajando dentro del país. Y solamente el 10%, o sea, se les pregunta a un montón de personas y solamente el 10% viajan. ¿Listo? Perdón. Acá quiero hacer énfasis. La encuesta se conduce a muchas personas, pero sobre sus viajes dentro del país, no sobre sus viajes fuera del país. ¿Sí? Y dentro de esas personas, a un montón de personas que se les pregunta, 56.000 jefes de hogar que se les preguntan, hay el 10%, cerca de 5.000 personas son las que dicen si viajé dentro del país. Entonces tenemos que aprovechar todo este montón de 45.000 personas que dijeron que no para lograr entender cuál es la diferencia que hay entre los que viajan y los que no viajan y condicionando a los que viajan poder obtener unos estimadores consistentes. Bueno, entonces ahora voy a explicar la metodología. Muy breve, voy a intentar ser lo más breve posible. Esto se puede resumir en 3 pasos, pero permítanme ir al tercer paso para dar un poco de intuición. Básicamente, el cabezazo que se pegan Arellano y Bohom es decir, miren, yo quiero estimar exactamente la misma ecuación que hizo Conker en su paper de 1978 de las regresiones cuantílicas.
y es yo necesito minimizar una función, que es unas distancias ponderadas por el cuantil que yo quiero estimar. Si no hubiera sesgo, si no hubiera sesgo de selección, es decir, si las personas que viajan y las que no viajan son exactamente iguales, son en promedio iguales, solamente que aleatoriamente unas les cayó un ángel y le dijo usted va a viajar y a las otras no, ese cuantil que yo quiero estimar es el mismo que yo decido estimar, ¿sí? Pero cuando hay sesgo de selección, si yo quiero estimar cuál es el 5%, cuál es el cuantil 5% de mi variable gasto, al incluir sesgo de selección, yo tengo que modificar ese cuantil para tener en cuenta el sesgo de selección. ¿Cierto? ¿Esto es por qué? Porque si yo tomo dentro de la muestra de personas que viajaron y tengo 2 personas que tienen exactamente el mismo valor del gasto en turismo, pero tienen distinta probabilidad de haber accedido a viajar, el cuantil condicionado es totalmente distinto. Y me parece bastante intuitivo. Por más de que tengan exactamente el mismo valor, el hecho de que uno tenga una probabilidad distinta de haber viajado y, al otro, hace que el cuantil que yo quiera estimar va a ser distinto. Y eso es lo que aprovechan los autores de este documento, porque lo que van a hacer es cambiar el tau, que es el cuantil que yo quiero estimar, por esta función g gorrito, que esta función g gorrito es simplemente el cuantil corregido por sesgo de selección. Y para hacer eso, ellos hacen 3 pasos. Lo primero es que ellos estiman el propensity score, que sí, es la probabilidad de ser elegido para viajar. Y luego, usando esta probabilidad de ser elegido para viajar, de ser seleccionado para viajar, usa una cópula gaussiana. Esto suena como a algo muy, muy fuerte, pero la verdad es muy intuitivo. Yo sé que hay una relación entre las personas que viajan y no viajan, ¿sí? Porque son distintas, pues. O sea, entonces yo sé que la distribución de las personas que viajan y no viajan está relacionada de alguna forma, no es aleatoria. Y yo necesito estimar el grado de relación que existe entre la selección y el gasto en consumo. Y eso es lo que hacen en este segundo paso, usando la probabilidad que yo hice en el primer paso y usando la definición de la cópula gaussiana, yo puedo estimar un parámetro de dependencia con el cual yo me voy al último paso y ya tengo mi cuantil corregido por sesgo de selección y ya tengo unos estimadores consistentes. Y esto es lo que hace la metodología. Es bastante más complicada de lo que lo digo atrás, pero intuitivamente la intuición es muy clara. ¿Cierto? Bueno, nada, esto es lo que hacen ellos y nosotros nos vamos de una vez a los resultados. Esta primera parte son simplemente OLS y Heckman, que son estimados en la media. Son las estimaciones para la media. Acá solo lo que queremos mencionar es que existe un sesgo en la medida en que, primero, la ecuación de selección da significativa. Recuerden que cuando uno estima Heckman, hay un parámetro asociado a este ratio de Mills, y ese ratio de Mills da significativo. El parámetro asociado a ese ratio de Mills da significativo, y uno también lo puede ver porque existe una diferencia significativa entre los valores para cada una de las variables explicativas. Principalmente, pues nuestra variable como más llamativa es el logaritmo del ingreso, en el cual si nosotros no hubiéramos hecho Heckman para el promedio de los datos, la elasticidad sería más bajita usando solamente la regresión lineal simple. Y así pasa pues con todas las demás variables. En las variables relacionadas con el viaje, fíjense que los valores no distan tanto. Existe todavía un cambio, pero no distan tanto. Y nuestra restricción de exclusión, decidimos usar el trimestre en el cual fue hecha la encuesta.
Sí, con el propósito de decir, si bien nosotros somos conscientes que en general los precios cambian a lo largo del año y sí, hay subidas de turismo, lo que queremos capturar con esto es que existen subidas de turismo y bajadas de turismo, pues que me afectan a la selección y no tienen por qué afectarme el gasto. Listo. Nada, eso es básicamente lo que estaba mencionando. Y estos son los resultados para la regresión en cuantiles. Bueno, lo primero es que en el panel A estamos mostrando la regresión de cuantiles básica, la usada con Conker, usando el método de Conker de 1978, y se ve que hay heterogeneidad entre los cuantiles, es decir, no todo la distribución cambia conforme cambian las variables explicativas, pero lo que es interesante es que cuando nosotros incluimos la selección dentro del modelo, las variables explicativas cambian, el valor de las variables explicativas cambian también para los distintos cuantiles. Y es más, incluso la variable de ingreso se vuelve muchísimo más significativa para los valores altos del cuantil. Esto intuitivamente lo que está diciendo es que las personas que gastan mucho dinero, ¿sí? Que son las que más gastan dinero, dependiendo de las variables explicativas, reaccionan más fuerte a cambios en el ingreso. Mientras que las personas que no gastan mucho, las personas que no gastan mucho en el turismo, no reaccionan tan fuerte a los cambios en el ingreso. Pero estos sí reaccionan al hecho de tener hijos, a la edad, al género, que no se ve tanto en los cuantiles altos. Es interesante también ver que los estratos, esto es una variable socioeconómica en la cual, dependiendo del nivel de activos, el nivel el lugar donde está viviendo, en Colombia se cataloga a un estrato por la vivienda en la que te encuentras. Y si bien en la ecuación de media, perdóname, me devuelvo, si bien en la ecuación de media estos estratos nos daban significativos, nos daban que eran importantes a la hora de elegir, de describir el comportamiento del gasto en turismo, cuando nos vamos a cuantiles, sin tener en cuenta la selección y teniendo en cuenta la selección, parece no ser significativos para ninguno de los cuantiles. Es un resultado algo raro. Nosotros consideramos que debido al valor de las elasticidades, esto también se puede ver a que la forma en la que el comando está estimando los errores estándar es con Bootstrap. No están usando los valores asintóticos, entonces esto puede incrementar un montón los errores estándar y da de eso. Entonces, esto nos dice algo relacionado a, ojo, porque esta variable puede que no sea tan significativa a la hora de explicar el comportamiento a través de la distribución. Bueno, educación también es un caso importante. ¿Por qué? Porque si bien en la regresión cuantile, sin tener en cuenta la selección, pareciera que en los cuantiles altos la educación importara al momento de hacer gasto en turismo, pero cuando incluimos la selección nos damos cuenta que sí, la educación importa al momento de decidir el viaje, pero no importa al momento de gastar. De nuevo, esto con unos errores estándar significativos, porque fíjense que los valores son más o menos parecidos. Listo. Y esta heterogeneidad se mantiene cuando analizamos las variables de motivación y de destino, que siguen siendo importantes tanto en la ecuación de media como en la ecuación de cuantiles, y se ve la heterogeneidad. Lo más importante es que cuando nosotros quitamos el sesgo, corregimos por sesgo, tal parece que los valores se incrementan, el valor absoluto de los valores se vuelven más grandes. Entonces nos dice, oiga, fíjese que si no estamos considerando la selección, si no estamos considerando el hecho de que las personas son distintas, las elasticidades que estaríamos calculando son más bajitas en general. Y bueno, ya, esto es lo que teníamos que decir. Bueno, la forma en la que nosotros miramos con esta metodología de Arellano y Bohom, si hay sesgo de selección, es mirando el coeficiente ρ, que es el coeficiente estimado de la cópula en el segundo paso. Y como esto se hace con Bootstrap, pues uno puede sacar el intervalo de confianza de este ρ.
y esto nos da significativo, es distinto de cero. Y bueno, lo demás es más o menos lo que ya había comentado. Nada, esto es importante para los hacedores de política y siento que contribuimos de esta forma a lo que ya está en la literatura. Creo que fue bastante más corto de lo esperado, pero esto es lo que teníamos. Sí, entonces, nada, les agradecemos mucho su presencia. Oscar, Sí. muchas gracias por la presentación, estuvo muy Hola. y realmente muy interesante el punto de vista que lo enfocan. Muy Muchísimas interesante. gracias. Muchas gracias, buen trabajo. Yo estoy estudiando recién para la maestría, no me considero apta para juzgar el trabajo, lo que sé que veo que es muy útil y que han hecho un trabajo de investigación muy importante. Bueno, Gracias Beatriz. por compartirlo. No, Beatriz, muchísimas gracias. Igual no importa, o sea, cualquier comentario es más que bienvenido. Por favor, si la razón es de no considerarte, no, para nada. Yo creo que lo más importante acá es la idea. Entonces, pero te agradezco muchísimo el comentario. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Oscar y Andrei. Disculpen que cuando terminaron estábamos acá con un tema logístico doméstico, pero bueno, acá estamos. Bien, así que les agradecemos muy bien la presentación, Oscar, y el trabajo, bueno, como bien lo decía y lo percibe Beatriz, es un trabajo valioso en particular, porque bueno, ustedes mismos lo saben, que poco se estudia en general el turismo interno, entonces bueno, creo que y metodológicamente, bueno, también han explicado como por dónde viene el aporte. Así que bueno, abrimos a comentarios y preguntas. Veo que por acá recién se nos sumó hace un ratito Pablo Monterrubianesi, desde la Universidad Nacional del Sur en Argentina. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, bueno, adelante, tiene la palabra. Bueno, creo que Gabriel, que también ya está volviendo, también tenía algún comentario para hacer. Pablo, no sé si quieres comentar algo del trabajo de los chicos, si llegaste también a mirar lo que estuvimos compartiendo el documento para quienes pudieran y quisieran verlo. No, la verdad que, bueno, justo como te había comentado Sandra, tenía unos compromisos y llegué un poco más tarde. Me pareció muy interesante, me parece que hacer hincapié en la cuestión interna del turismo es muy relevante y me parece que la técnica econométrica es muy interesante, me parece que es un aporte interesante y me parece que, por lo que alcancé a ver, bastante sólido econométricamente, así que me parece que está bien encaminado este trabajo. Bueno, Muchas yo gracias. quería decir algunas cositas. Sí. No sé si quieren decir algo ustedes, Oscar o André, antes. No, agradecer Hay las un palabras de pedacito Pablo. que tuve que salir acá. Bueno, la verdad que lo que yo vi de la presentación Gabriel, estuvo muy bien. Muy bien. Gabriel, disculpa, ¿Qué? de pronto un comentario que tenga para hacer. Sí, claro, mira. El primer comentario que tengo para hacer es que, digamos, no son ustedes los primeros y últimamente lo he visto bastante. El paper de review que tenemos nosotros con Rafael, que es del 2013, como ustedes se dieron cuenta, ya está un poquito datado, ¿verdad? Pero digamos, se sigue citando mucho ese paper, así que me parece que ahí hay una beta de trabajo. Una beta de trabajo es esto, tratar de hacer un nuevo review de cómo se ha avanzado, porque yo he visto papers nuevos, incluso nosotros hemos hecho algunas cosas nuevas, de algunas metodologías nuevas para estudiar el comportamiento del turista como consumidor, ¿verdad? Y entonces creo que por ese lado ustedes podrían hacer un trabajo interesante porque se necesita alguien que conozca de técnicas estadísticas y econométricas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, eso por un lado. Por otro lado, otro comentario que quería hacerles es que traten de mirar un poco la literatura de economía comportamental, ¿verdad?
que también en eso ha habido un avance en el tema de no considerar tanto al turista en su racionalidad económica, ¿verdad? Y tratar de tener en cuenta, por ejemplo, no sé si conoce las teorías de Kahneman, la teoría del arrepentimiento y demás, ¿verdad? Pero, digamos, podría ser interesante ir por ese lado porque una de las cuestiones centrales de Kahneman es que la gente valora diferente las ganancias que las pérdidas, ¿verdad? Y entonces, eso podría ser interesante. Otro tema que me parece en el que podrían ahondar ustedes un poquito, porque también se está señalando mucho en los trabajos últimamente, es en la discusión de la linealidad del modelo, ¿verdad? Porque, digamos, la pregunta que uno se hace ¿es plausible que el modelo que tenemos atrás es lineal? Sea lineal, digamos. Ustedes de alguna manera, al tomar los cuartiles, tienen en cuenta la diversidad del consumidor, digamos, ¿no? Pero eso no quita que el modelo podría ser no lineal. O sea, lo más razonable es que el modelo sea no lineal, ¿verdad? Entonces, podría ser interesante discutir, hay algunos test de linealidad, ¿verdad? Podría ser interesante entonces discutir, o por lo menos fundamentar por qué es plausible que el modelo sea lineal, o bien, si no lo es, bueno, ver de qué manera se puede ajustar eso, ¿verdad? Y no, bueno, eso, digamos, traten también, yo no lo vi en la presentación al principio, pero no sé si lo tienen escrito en el trabajo, pero traten de por lo menos para este trabajo, rever todo lo que puedan sobre revisiones cuantiles en turismo, por lo menos lo que se usa en los últimos 10 años. ¿Sí? Seguro que para Colombia no hay nada hecho de esto, ¿verdad? Pero digamos, podría ser interesante que tengan en cuenta eso, ¿sí? Vale, Gabriel, de pronto al principio de la presentación, en la Literature Review, digamos que nosotros hicimos una revisión de las diferentes aplicaciones de regresiones cuantílicas en el caso del turismo, generalmente o bien sea para países desarrollados o digamos, sí, en general para países como con mayor disponibilidad de datos. En general está estas como dos vertientes de literatura, los de la conditional quantile regression versus la unconditional quantile regression. Y de hecho hemos visto que recientemente, tipo hace este mismo año, se han ido publicando en revistas importantes como Tourist Management, ejercicios de la unconditional quantile regression. Claro, y en este caso, cuando nosotros mirábamos como los enfoques que ellos hacían, vimos que este caso de la corrección por sample selection en el caso de una quantile regression no había sido aplicado, tal vez porque, dado lo que mencionó Oscar en la presentación, dada la disponibilidad más bien dada la característica de la base de datos, digamos que el problema de selección no era tan evidente. Es decir, si tú haces una encuesta directamente a los viajeros, pues digamos que no va a presentarse o no va, y si el muestreo se hace, digamos, de una manera correcta, digamos que no va a aparecer esto. Pero claro, como nosotros tenemos esta encuesta que, digamos, van random, van aleatoriamente a las viviendas de las personas y te preguntan si viajaste y luego este viajero, te tienes que viajar, digamos que ahí ya se selecciona la muestra cuando quieres analizar el tema del gasto. Entonces, claro, ahí fue donde vimos como la posibilidad de aplicar esta metodología que es reciente y que es completamente, digamos, pertinente para el problema de investigación que estábamos haciendo. Sí. Sí, yo digamos, te agrego, ahora ya le paso la palabra a María José y después a Miriam. Yo te agregaría también, digamos, traten de hacer una buena comparación con los al final, digamos, ¿no? Al final de trabajo, en las conclusiones, ¿sí? Traten de comparar los resultados que ustedes obtuvieron con los resultados que hay para otros países, ¿verdad? Sí, que como decís, hay poco, pero bueno, vale la pena hacerlo. Y después,
normalmente en los trabajos de turismo es de interés las recomendaciones de política y de management, ¿verdad? Entonces, hay que ahondar un poco en eso, ¿verdad? Entonces decir, bueno, estos resultados sugieren qué políticas, ¿verdad? Estos resultados sugieren cómo gestionar, ¿verdad? Cómo hacer la gestión, la administración, el management, el marketing para el grupo de turistas colombianos, ¿verdad? Es interesante también que lo agreguen, digamos, si están pensando sobre todo en una revista de turismo, que creo que tienen que pensar en una revista de turismo, ¿verdad? O una revista de economía regional o una revista de economía aplicada, digamos. María José. Hola, buen día. Un comentario chiquito. Primero, me gustó mucho el trabajo, muy buena la presentación didáctica de la metodología que hiciste. No, lo que a mí me parece que podría aportar sería caracterizar a los turistas primero, ¿no? A estos 5.000 que estás analizando, bueno, caracterizarlos, qué tipo de turismo están haciendo, qué tipo de alojamiento están usando, qué tipo de transporte. Digo, para después interpretar los resultados que tenés, ¿no? Me parece como que ayudaría un poco a entender más. Y lo otro es, si también quizás aportaría comparar resultados que tengan sobre turismo receptivo, o sea, elasticidad de ingreso, cuánto es en los turistas receptivos y cuánto comparado con lo que ustedes estimaron en turismo interno, que creo que también les podría aportar. La encuesta que ustedes tienen es similar a la que nosotros tenemos de turismo interno en Uruguay también, que hasta donde sé no ha sido utilizada así para modelizar. No sé si el resto de que están presentes pueden hacer algún comentario al respecto, pero no, o sea, es la misma metodología, según lo que contaban ustedes, que tenemos algunos resultados desde 2007. Bueno, era ese comentario chiquito simplemente. Muchas No, María gracias. José, muchísimas gracias. Sí, creo que la caracterización de los turistas podría darnos bastante luces de los resultados que obtenemos. Muchas gracias. Miriam. Creo que también a ver, no sé, me suena de pronto algún tipo de estudio comparativo, si no sabía que existía la encuesta en Uruguay, pero suena bastante interesante porque al ser, digamos, dos países un tanto diferentes en términos de tradición turística, en términos de composición económica, yo creo que también podría ser muy valioso. Sí, yo quisiera felicitarlo por el trabajo, que me parece excelente. Llegué tarde, perdónenme, pero se me había puesto en la cabeza que empezábamos al y cuarto. Y lo que quisiera preguntarles es una cosa, ¿cuál es el origen de los datos? Yo sé que los hizo el Office Federal de la Estadística de Colombia, pero ¿cómo se recogen? ¿Es la encuesta sobre las actitudes de turistas que hay que hacer para la Organización Mundial del Turismo? ¿Acá las hacemos en Europa? ¿O cómo es que se hace la encuesta? No, eso es, toman a hogares de manera aleatoria en Colombia y es un módulo que se les pregunta sobre el gasto que hicieron en turismo en los pasados 12 meses y en el pasado mes. Claro. Pero entonces es básicamente puerta a puerta, como usted, por favor, solucione esta encuesta. ¿Viajó o no viajó? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto es el ingreso del hogar? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero es así. Claro, quiere decir que que los datos están hechos y la gente hace una ayuda a la memoria. Una le pregunta en los últimos 6 meses, es la misma encuesta que se hace en Suiza sobre las habitudes. Y la pregunta, perdónenme que insista en esto, pero me interesa, le preguntan cuántos viajes hizo y después cuántos días viajó, ¿cómo es? ¿Cómo llegan ustedes al gasto por día? ¿Qué son la concurrencia de las variables? Sí, no, básicamente la pregunta exacta es, dígame si usted por favor viajó en el anterior mes a esta encuesta. Si viajó, se pregunta cuántos días viajó y de esos días que viajó, cuánto fue el valor de ese viaje, cuánto fue el total de gastos que tuvo en ese viaje. Si a ti te subvencionaron ese viaje,
se toca incluir el valor de la subvención en ese valor. Y si hiciste un paquete turístico, se incluye el valor del paquete turístico. Y esa es nuestra variable que tomamos. Adicionalmente, se incluye preguntas de el valor que usted reporta en esta pregunta, ¿a cuántas personas corresponde? Y tomamos ese valor y lo dividimos sobre el valor de personas a las que corresponde, y adicionalmente lo dividimos sobre el número de días que la persona dijo que viajó. Ya, ya. Ok, ok. ¿Y cómo cuentan a los chicos? Sí, eso lo mencionamos al principio. Perdóname, no estaba. No, tranquila, no. Nos quedamos con las cabezas de hogar, con los jefes de hogar, porque con los chicos y muchas veces con las parejas, teníamos el problema de que no había consistencia en la forma en la que reportaban. Nos dimos cuenta para varios que muchas veces reportaban para los chicos el valor del ingreso del jefe de hogar en la casilla de ingreso, y en otras no ponían ingreso alguno. Ah, Entonces, está bien. Ahí llegué exacto, yo. Ahí llegué en exacto. ese momento, pero ok. No, pero está muy lindo el trabajo. Muchas gracias. No, a ustedes por los comentarios. Muchísimas gracias. Una pregunta más, algún comentario, sugerencia. La barra de Santander no tiene nada para decir. Beatriz. Bueno, yo les comentaba por privado a Oscar de que nosotros acabamos de tener una clase acerca del comportamiento turístico de Santos y Meyer. Sería muy interesante que ellos pudieran conectarse con ellos porque están haciendo un trabajo fantástico y que puede contribuir a la investigación que ellos están realizando. Nada más que eso. Perfecto, Beatriz, muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Sí, es un poco lo que yo les comenté de Kahneman, ¿no? O sea, es un poco ir por ese lado, ¿verdad? Pero digamos, eso puede complementar lo de ustedes, ¿no? No le quita valor a lo que tienen hecho, sino que, digamos, vale la pena por lo menos hacer una mención a eso. Claro, más o menos por ese lado iba mi contribución, mi comentario. Sería interesante de que, Gabriel, ustedes le pudieran pasar a los muchachos, a Oscar y a Andrei, las direcciones de mail de ellos, porque son personas muy abiertas, muy bien. Es un grupo de 3 brasileños, no me acuerdo el nombre del tercero. Verónica, Glauber y Osiris. Ahí va. Si ustedes le pudieran no, pasar... André y Oscar, después de repente le pedimos a Martín o a Vero que les pasen el call for paper del workshop nuestro. El workshop aquel que viniste tú, André, en Punta del Este. Ya seguimos adelante, ¿verdad? Y vamos en una edición ya bastante avanzada. Este año se hace en Río de Janeiro, pero se va a hacer virtual. Y va a ser en noviembre, así que sería bueno que ustedes allí presentaran. Allí van a estar presentes esta gente que dice Beatriz, ¿verdad? Que es un grupito brasilero que trabaja en temas de economía del comportamiento aplicada al turismo. No, y en particular Gabriel Glauber trabaja todo lo que tiene que ver con gasto turístico, es un tema que a él le interesa bastante. Serían unos contactos muy interesantes y de repente, yo pienso que sí, podría haber un apartado con respecto a eso, una contribución, nada más. ¿Algún otro comentario o Buenísimo. sugerencia? No, buenísimo, muchas gracias. Bueno, si no hay más sugerencias y comentarios, si quieren bueno, les agradecemos por la presentación y yo creo que quedan abiertas algunos temas como para seguir en contacto y poder ver algún trabajo.
Aquí los muchachos que tenemos en Uruguay no sé si están con tiempo de ponerse, pero podría ser interesante lo que dijo María José de tratar de hacer un estudio comparativo con Uruguay, ¿verdad? Que tenemos datos como para trabajar eso, bueno, pero en este momento creo que no tenemos nadie libre como para trabajar eso. De repente Pablo Monterviaresi tiene ganas de meterse con eso, y digamos... No, sí, me parece bien interesante, Gabriel, eso. Estamos todos así con mucha cosa, pero sería muy, muy bueno poder usar esas No, de repente bases para el año que viene. para el año que Lo viene. que sí les sugiero a Oscar y a Andrei, si tienen ganas, a mí lo que me gustaría, a mí personalmente lo que me gustaría trabajar es en hacer un update, llamémoslo así en inglés, del review de la literatura sobre los métodos microeconómicos de análisis del gasto. Eso podría ser algo que podríamos pensar, si quieren, con nosotros, para hacer como para el año que viene, o algo así. Podría ser parte de su, si se van a meter en el doctorado en esa línea, podría ser uno de los trabajos de la tesis, ¿verdad? Bueno, buenísimo. Y no, además digamos, ustedes que están haciendo carrera académica, los papers de revisión de literatura son los que son más citados después. ¿Sí? Entonces, ya mis 3 papers más citados son de revisión de literatura. Así que, digamos, es una buena, hay que hacer un esfuerzo grande, pero digamos, paga. Bueno, no sé si hay alguien quiere hacer algún comentario, pregunta o algo más, que lo diga ahora o calle para siempre. Bueno, nada, muchas gracias. Yo quería mandar la información sobre el workshop, pero no estoy pudiendo cargar el archivo, pero de última yo les mando por mail. Pues. Está. Y, a ver, y le pedís a Verónica y Osiris, que son quienes están organizando el workshop, que los pongan en la lista de correos. Martín, yo ya les reenvié el call for papers. Verónica, bien. ¿vos te abrís y cerrás este Zoom? Sí, lo dejo abierto. Lo dejás abierto porque vamos a hablar de los estudiantes de la maestría que se quieran quedar para conversar un poquito conmigo, con Martín. Vamos a conversar con Beatriz, pero ya si alguno más quiere quedarse para ir conversando, nos quedamos por esta vía. Y a los demás, bueno, muchas gracias, los esperamos el jueves que viene, que tenemos la barra santanderiana, que hoy no participó. Dijo hola nomás, Ricardo. Gabriel y todo. No, felicitar a los chicos, que lo mío no es evidentemente la econometría ni la estadística, entonces no me atrevo a hacer ningún comentario, pero felicitarles pues, por lo bueno del trabajo y agradecerte a ti, Gabriel, y a todo el equipo el espacio. Bueno, buenísimo. Mis estudiantes están muy callados también, por interno me decían, profe, no entendemos nada. Bueno, André y Oscar, la semana que viene va a presentar Ricardo, que es de Santander, Colombia, ¿verdad? No Santander, España. Así que también, digo, si quieren participar, y bueno, si quieren seguir viniendo al seminario, basta que le escriban a Sandra y ella les pasa el link, ¿verdad? ¿Está? No, o perfecto, bueno, Gabriel. Martín. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos profundamente toda su atención y bueno, entonces nos estaremos viendo en una futura ocasión. Hasta luego. Claro, y estamos en contacto. Suerte con eso. Vale. Perfecto, gracias. Abrazo.